Yo le daba 3 ecuaciones. Flujo de la bomba, 133, raíz de voltaje en el tiempo, esto es en el tiempo, menos 153. Les decía que el flujo de descarga era 30.83 raíz de h en t, esto en el tiempo, y que el flujo de la bomba menos el flujo de descarga era yo le daba esas 3 ecuaciones. Les decía que eso era un sistema, o sea, una bomba de caudal variable en centímetros cúbicos controlado por voltaje que alimentaba un tanque. O sea, podían imaginarse esto como que de alguna manera había una bomba que alimentaba un tanque. La bomba era controlada por voltaje. Este es el flujo de la bomba. En algún lado está sacando el agua de la bomba. Conocíamos el área del tanque, que era 129 centímetros cuadrados. El voltaje en el punto de operación, que eran 3 voltios. Y eso es el flujo de descarga. Ahí se entiende, ¿cierto? ¿Y qué le decía? ¿Cuáles son las variables de entrada y cuáles son las de salida? De entrada, muchos identificaron claramente que era el voltaje. Esa era una de las variables. Pero había más variables, vamos a ponerlas todas aquí. El voltaje, ¿cuál más? El flujo de la bomba. Flujo de la bomba. ¿Cuál? ¿Qué otra hay? Flujo de salida. El flujo de descarga. ¿Qué otra? Nivel, el H. Y el H. Las demás son constantes. ¿Okay? Entonces, de entrada, el voltaje está clarito que es de entrada de ese sistema. Pero muchos me ponían que de entrada también era el flujo de la bomba. Y el flujo de la bomba físicamente es de entrada al tanque. Pero matemáticamente depende del voltaje. Una salida también. Por tanto, es una salida. Así que salida. Entrada, la única que había era voltaje. Y salidas sería entonces el flujo de la bomba, que depende del voltaje. El flujo de descarga, que físicamente es salida, pero además matemáticamente también es salida. Y H. Ya, ese era el primer inciso. El otro, determina el valor de todas las variables en el punto de operación. En el punto de operación, por definición, todo está estable. ¿Ok? Y tenemos que ir a las ecuaciones. Conozco que el voltaje en el punto de operación es 3. De la primera ecuación, el voltaje ya lo tengo. De ahí saco entonces el flujo de la bomba. En el punto de operación es 133 raíz de V sub 0, 3, menos 153. ¿Bien? Esta sería en el flujo de descarga, es 30 por la raíz de H en el punto de operación. No tengo ninguno de los dos, así que no lo puedo calcular ninguno de los dos. ¿Ok? Voy a esta y me dice que el flujo de la bomba en el punto de operación menos el flujo de descarga en el punto de operación tiene que ser igual a las variaciones del nivel. Pero en el punto de operación el nivel no varía. Así que esa derivada es 0. Entonces, el flujo de la bomba menos el flujo de descarga tiene que ser igual a 0. Son iguales entonces. Son iguales. El flujo de descarga en el punto de operación es el flujo de la bomba en el punto de operación, que ya lo calculé. Así que ya tengo el flujo de descarga. Y si tengo el flujo de descarga, entonces de aquí despejo H. H en el punto de operación es entonces el flujo de descarga, que ya lo calculé, entre 30,83
23 y todo eso al cuadrado. Y listo. Ese es el inciso. Cuando partí el ejercicio decía el voltaje igual a 3. Ahí me confundí porque el voltaje está en función del tiempo en la primera. Claro, pero en el punto de operación, Sí, está estable. en el punto de operación es estable. Bueno, no, la segunda. Cuando se habla del punto de operación, Mm. es el momento en el que todo ya está estable, todo ha llegado a la estabilidad, todo está quietecito, no cambia, es por definición. Y ya te estoy diciendo que el voltaje en el punto de operación es 3. Entonces, en el punto de operación el voltaje no cambia, es 3. Y listo. Después el 6. Reemplacen las ecuaciones en términos de variaciones alrededor del punto de operación. O sea, habría que poner las ecuaciones en delta, eso lo hicimos muchísimas veces en clase. Para ponerle en delta, yo tengo que poner la ecuación original, la ecuación en el punto de operación, restar, y ya tengo los deltas. Pero, si es no lineal, hay que linealizar primero. Entonces, la primera es no lineal. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es linealizar. Para linealizar aplico Taylor. Y Taylor, en definitiva, es sacar la derivada de la variable en función de la variable que es no lineal. En este caso sería buscar la derivada del flujo de la bomba en función del nivel de voltaje, que es lo que está metido dentro de una raíz cuadrada. Y eso, evaluarlo en el punto de operación. Y es la derivada de una raíz cuadrada que le hicimos no sé cuántas veces en el otro. Así que esto sería 133 por 1/2 por el voltaje a la menos 1/2. El voltaje en el punto de operación. Sería la derivada de esto menos la derivada de esto, pero esto es una constante. La derivada de la constante es 0. Ya, ese es el numerito que tendría que calcular ahí. Y ese numerito es el que me permite decir entonces que las variaciones del flujo de la bomba son, vamos a llamarle esto, la derivada del flujo de la bomba con respecto al voltaje evaluado en el punto de operación por las variaciones del voltaje. Vamos a llamarle esto KB. Para que me quede aquí una cosita más. KB. Esa es la ecuación a la que había que llegar. Aquí pasa lo mismo, es no lineal. Profe, disculpe, ¿qué dice abajo en el H? H sub 0 Sí, pero la operación del lado. es despejar de aquí. O sea, es FD Ya. entre 30.83, Ah, todo elevado al cuadrado. Despejar de aquí, H. Entonces, esta es no lineal también. Tendría que calcular la derivada del flujo de descarga con respecto al nivel, evaluarlo en el punto de operación. ¿Y eso qué cosa es? 30.83 por 1/2 por H sub 0 a la menos 1/2. Y a esta la vamos a llamarle la K de descarga. Así que las variaciones del flujo de descarga son K de descarga por las variaciones del nivel. Y esta sí podía ponerle directamente ya, pues es lineal, podía ponerle en delta directamente, que serían las variaciones del flujo de la bomba menos las variaciones del flujo de descarga, es igual. El A lo puedo sacar de la derivada. Recuerdo que había alguien que se perdió del A, esa no apareció por más ningún lado, pero está ahí. O sea, una constante que multiplica la variable sale de la derivada por la derivada de las variaciones del nivel con respecto a esto. Ese era el C. El D. Aplicar la plaza a eso.
Más sencillo no voy a hacer. Flujo de la bomba en S igual KB por flujo por el voltaje en S. Flujo de descarga en S, KD por H en S. Y esta que la vimos un montón de veces, flujo de la bomba en S menos flujo de descarga en S igual A por S por H en S. Ese era el D. Y ahora eso, representarlo en un diagrama de Bloch. Puedo partir por el voltaje que es la entrada. Así que el voltaje N se multiplica por K de la bomba y me da como resultado el flujo de la bomba. Esto aquí es el flujo de la bomba. Y al flujo de la bomba le resto el flujo de descarga, lo divido por A entre S y tengo el nivel. O sea, aquí despejé el nivel, cosa que hicimos un montón de veces en clase. De esa ecuación, despejar el nivel. Y yo también le decía, de las ecuaciones diferenciales, por lo general se despeja la variable que está en la parte diferencial. Y ahora, el flujo de descarga, que me falta ahí, es el nivel por cadena. Listo. Ahí tenían 5 puntos. Uno por cada ejercicio. ¿Ok? Y la otra pregunta, que valía 2 puntos, era un diagrama de bloque que tenía aquí KP, tenía aquí KB, tau S más 1 sobre tau S, KM, tau MS más 1, 13, aquí una reglamentación y aquí otra reglamentación. Esto era el teta deseado y esto era el teta medio. Había que reducir eso. Y el detalle era que yo les decía que TB igual a TM. Podía no tenerlo en cuenta, pero eso les reducía el trabajo. Porque si TB es igual a TM, entonces esto se va con esto. Y aquí lo que queda es entonces un lazo con realimentación negativa, G sobre 1 más G por H, H es 1, que arriba lo que le queda es KB por KM sobre tau S, eso es lo que quedó con una realimentación negativa. Esto es G y H vale 1. Si resuelven eso, eso les queda KB, KM sobre tau S, que multiplica a 1, por tanto tau S multiplica a 1, más esto entre esto. O
La tau v multiplica también a eso entre eso. Así que aquí les queda KB, KM. Eso es eso. Entonces ahora les queda, vamos a ponérselo acá. KB, KM sobre tau VS más KB, KM. ¿Se entiende? G sobre 1 más G por H, que vale 1, es esto. Y eso es lo que ha quedado de este bloque con realimentación que hay ahí. Ahora a eso le agrego 1 entre S, le agrego KP, y este es el lazo externo este que hay aquí. Y ahora vuelvo a tener lo mismo. G sobre 1 más G por H, que vale 1. Eso quedaría entonces KP, KB, KM sobre tau S más KB, KM por S, eso es G, sobre 1 más esto mismo, KB, KM sobre tau S más KB, KM, G sobre 1 más G por H. Este que está en el denominador multiplica este 1 y multiplica esto. Así que me va a quedar aquí en el denominador esto mismo, y esto por esto me quedaría solamente la parte de arriba. Así que eso es KB, KB, KM sobre tau S más KB, KM, S más KB, KB, KM. Y esa es la solución del ejercicio. O sea, todo esto, al final, cita de teta es KP, KB, KM sobre tau S más 1 más KB, KM por S más KB, KB. Y ahí tenían dos piezas. Ese es el set. Lo consideré fácil, porque esto lo habíamos hecho un montón de veces. Y aquello era el más fácil de lo que les podía poner. Hicimos algunos más difíciles todavía, que tuvimos que mover los bloques. Recuerdo que hubo uno que aplicó álgebra de bloque, movió este punto de suma para acá, movió este punto para acá, lo cual es correcto. Y después le quedaban entonces estos dos bloques aquí abajo, pero no sumó. Porque eso les quedaría entonces todo esto sobre una cosa que es la suma de este 1 más lo que le quedó entonces en este lazo. Era un poquito más complejo, pero se llegaba a la misma respuesta. Yo apuntaba eso. Bueno, ¿Ah? me parece que yo apuntaba eso. Eso, recuerdo que hubo alguien que lo hizo eso. ¿Ok? Bueno, eso lo del certamen. Me esperaba que vinieran más. No vinieron. Se lo perdieron.
Entonces, ayer Wow. veíamos la respuesta de los sistemas de primero y segundo orden. Yo les voy a preparar un material con un resumito que se lo voy a comentar hoy. ¿Qué es esto? Básicamente. Y se los quiero volver a repetir, poder resumir, para que lo entiendan, porque esto es el próximo test. Si se percataron, el tanque, el diagrama de bloque del tanque, si lo reducen, es un sistema de primer orden. Muy similar al que veíamos ayer, sin retardo de tiempo, más fácil todavía. Y el diagrama de bloque reducido de lo que les mostré allá, que es en realidad el sistema de control de posicionamiento de un motor, para no decirle que es de un robot, en realidad es de un robot. Eso se reduce y se llega entonces a un sistema de segundo orden. O sea que lo que veíamos ayer nos permitiría graficar la respuesta del sistema del tanque y las respuestas del sistema del motor. ¿Ok? Sin necesidad de aplicar la transformada a la plaza. Podríamos ver cómo respondería ese sistema. Entonces veíamos ayer un sistema de primer orden. Un sistema de primer orden, la función de transferencia, que es en definitiva la variación de la salida entre la variación de entrada. La forma típica de verlo sería K, la ganancia estática, por Euler a la menos L por S, que es el retardo de tiempo, sobre tau por S más 1. ¿Ok? Si yo tengo la función de transferencia y la pongo de esta manera, donde lo fundamental Que sea 1. es que eso sea 1, para poder, si yo pongo ese 1 ahí, yo puedo entonces decir que conozco, a partir de la función de transferencia, el valor de la ganancia estática, el retardo de tiempo y la constante de tiempo. ¿Ok? Son como los parámetros que yo puedo extraer como información de la función de transferencia. Y digamos que también conozco la variación de la entrada. Porque ahora mi objetivo sería, a partir de esta función de transferencia y la información que obtengo de ella, y conociendo cuánto varió la entrada, porque esto, en definitiva, U y S. Yo quiero ver de qué manera podría graficar I en S. Si yo conozco la variación de la entrada y los parámetros de la función de transferencia, ¿cómo graficar I en S? ¿Ok? Entonces, necesitaría además, para poder hacer ese grafiquito, una serie de puntos en el tiempo que van a ser importantes para poder hacer la gráfica. El primero sería el T28, que es el tiempo que tarda la señal en alcanzar el 28% de la variación final. Y ese T28 va a ser igual a L más 1/3 de tau. ¿Ok? Eso es independiente para los dos modelos de... No, este es para el de primero. Solamente para el de primero. También necesito conocer, o sea, esto es para el 0,28 por K por delta U. O sea, para I igual a 0,28 por K por delta.
necesito conocer también, calcular el T63. Y el T63 sería L más tau. Y ese es el tiempo para cuando la variación de la salida es el 63% de K por la variación. Necesito también saber el T en estado estable, o sea, qué tiempo tardó esa señal, ese valor, en estabilizarse, que sería 4 veces L, tengo aquí genérico, L más 4 veces la constante de tiempo. Y de esta U saco también que la variación de I en estado estable es K por esa variación de U. De hecho, aquí podríamos entonces poner delta I en estado estable. ¿Ok? Fíjense, me da la función de transferencia, la llevo a esta manera, con el 1 en el término independiente, y de ahí extraigo K, L y tau. Tengo que conocer también la variación de la entrada para poder graficar cómo varía la salida. Antes de graficar, necesito conocer en qué valor se va a estabilizar la salida, que sería K o la variación de la entrada. Necesito calcular qué tiempo tardará esa señal en alcanzar el 28% del valor final, que sería L más T entre 3. Tengo L, tengo tau. Necesito conocer también qué tiempo va a tardar en alcanzar el 63% del valor final, L más tau. Y necesito también conocer qué tiempo va a tardar en estabilizarse. ¿Ok? Y ahora, con toda esta información, yo puedo proceder a hacer ese gráfico. Ese gráfico de las variaciones de U, las variaciones de I en el tiempo, digamos que U cambia aquí. Y eso es un cambio tipo escalón. Eso que les estoy enseñando es solamente para una variación tipo escalón. Digamos que en este tiempo cambió a delta U. Este delta U que me da aquí. ¿Ok? Bueno, pues justo en ese mismo tiempo, recuerden que la planta venía antes de T sub 0, no estaba haciendo nada, yo no le había hecho nada. Y aquí cambio. Pero resulta que puede tener retardo de tiempo, que es este que yo calcularía, a partir de él calcularía todos estos tiempos. ¿Ok? Por tanto, inicialmente, ese gráfico no va a hacer nada hasta que no haya transcurrido el retardo de tiempo. Entonces, esto estará sin hacer nada un tiempo L. ¿Ok? Y llegado L, entonces es que va a ser así. ¿En qué valor se va a estabilizar? En, bueno, este le llamé aquí, delta I SS, que lo calculé aquí. ¿Ok?
Y hay dos puntos aquí importantes, que sería el 0,28 de delta ISS y el 0,63 de delta ISS. Este tiempo que va a haber aquí es el T28. Fíjense que incluye L y 1/3 de tau. Eso es el T28. Este tiempo es el T63, que incluye también L y un tau completo. O sea, desde aquí hasta aquí es tau. Y acá, el tiempo que tarda en estabilizarse, que sería desde aquí hasta aquí, es TSS, que incluye L y 4 veces tau. De aquí a acá, bueno, aquí hay 3 tau. Pero para no confundirlo, déjame ponerlo aquí. De aquí a aquí, 4 tau. ¿Me siguen? Fíjense cómo, a partir de la función de transferencia, la llevan a la forma típica, con el término independiente igual a 1. De ahí extraen la información K, tau y L. Si además tienen cuánto varía la entrada, pueden calcular cuánto va a variar la salida, qué tiempo va a tardar en alcanzar el 28%, el 63% y en qué tiempo se va a estabilizar. ¿Ok? Y con eso proceden entonces a dibujar cómo responde ese sistema. Pueden tener una idea de si es rápido, si es lento, en qué valor se estabiliza, todas esas cosas. ¿Ok? Ahora, pensemos en que vamos ahora no a partir de la función de transferencia, sino del gráfico. Si ahora yo lo que tengo es el gráfico, ¿cómo hago para llegar a la función de transferencia? Bueno, si lo que tengo es el gráfico, lo que tengo que hacer es medir esas mismas cosas que hay aquí anotadas. Que lo puedo medir. Sin conocer nada Sin conocer nada de la función de transferencia. ni del proceso. Lo único que tengo es el dibujo, el gráfico, las curvas. ¿Este uno puede medir? Sí, ahora lo vamos a hacer aquí. Yo tengo ese gráfico y quiero buscar la función de transferencia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que medir cuánto varía la entrada. Eso lo hice yo, así que eso lo sé. Tengo que medir cuánto varió la salida. Esa sí la tengo que medir. Sabiendo lo que varió la salida, busco cuánto es el 63% de esa variación, cuánto es el 28% de esa variación, y voy a la curva y mido el tiempo. Mido el tiempo del 63, el tiempo del 28, el tiempo de establecimiento, lo podría medir también. Y eventualmente podría medir L, pero vamos a ver que L es una cosa que voy a calcular. En realidad, si tengo la curva, lo que hago es que mido la variación de entrada, que como yo la di, esa la tengo. En realidad, esta la tengo. Y mido, eso sí lo tengo que medir, las variaciones de la salida en estado estable. El T28 y el T63. Eso es lo que tendría que medir. No tengo que medir nada. Teniendo la curva, mido variación de salida, tengo la variación de entrada, mido el T28 y el T63. Calculo entonces
K. La K que necesita una función de transferencia, que recuerden que ahora yo no la conozco. La voy a calcular. ¿Quién es K? Variación de la entrada, variación de la salida, que la medí, entre la variación de la entrada, que yo la di. ¿Quién es tau? No me lo sé de memoria. T63, que no medí, menos T28 por 2 tercios. 3 metros. Eso sale de despejar de aquí, de estas dos ecuaciones. ¿Y quién es L? L sería el T63 menos el tau, ¿no? Profe, el TSS, en el fondo arriba, en I no es 1, ¿cierto? 0,98. ¿Quién? El TS, abajo. Este. Sí, hasta arriba, hasta el eje I. Es, claro, hasta que llega a 0.98 Ya. de las variaciones. Pero no, Más o menos. ya. La cosa es que si yo tengo los gráficos, yo conozco delta U, mido delta ISS, calculo estos dos, tengo que calcular esto, tengo que calcular el 63% de delta ISS y el 28% de delta ISS. Y con eso mido entonces, no, eso no me falta. Esta la tengo. Calculo el 63% de ISS, el 28% de ISS. Y mido entonces con estos dos, mido estos dos y ahora calculo esto. Te dije, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacerlo. Eso fue lo que hicimos ayer, lo que vimos ayer, ¿cierto? Sí. Con escalón. O sea, si tengo la función de transferencia, yo puedo sacar estos parámetros. Con esos parámetros puedo calcular estas cosas y hacer la gráfica. Y el resto, Pero si tengo la gráfica, entonces esto lo tengo, calculo estas cosas, mido estas cosas y calculo entonces estos parámetros. Y con eso llego entonces a la función de transferencia, que es K Euler a la menos LS sobre tau S más 1. Fíjense que ya yo calculé ahora cuánto vale K, cuánto vale tau, cuánto vale L y listo. ¿Okay? Yo les voy a preparar algunos ejercicios de esta cuestión. Vamos a hacer ahora el que es práctico, que es el que decían ayer. Vamos a hacer algo de verdad para entenderlo. Trajo sangrar. Eso mismo. Ajá. sí, está bien. Ok. ¿El Gibson? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Lo que tengo en definitiva es un motor que yo le puedo aplicar el voltaje que yo quiera y puedo medir los pulsos que da porque tiene un encoder atrás. ¿Tiene un qué? Un encoder. Un encoder. Un encoder es un... Un generador de pulso rotativo. ¿Ese que está ahí atrás? Por cada Eso cinco tiene volts, unos imancitos. cada Es cinco una tiene ruedita que tiene 12 imancitos. Tiene dos. Y cada vez que pasa por un cosito aquí,
que es un detector por efecto Hall del cruce de los imanes, te marca un pulsito. Ah, marca cada vez que gira. Cada vez, en la medida que vas girando, esos 12 imancitos van marcando 12 pulsitos. Por cada vuelta marca 12 pulsos. Y esos pulsos yo los puedo medir en el Arduino. O sea, por una RPM, una revolución o un ciclo de una vuelta. Un ciclo son 360 son 12 pulsos. Sí. Pero eso me da un tren de pulso. Que cuando pasa el imancito da un 1, cuando deja de pasar el imancito da un 0 y así sucesivamente, ¿no? Ya. Pero ese tren de pulso entonces yo mido los flancos. Mido el flanco subida y el Subida, flanco bajada. bajada. 6, 0, 1. Por tanto, de los 12 6. lo multiplico por 4. Bueno, es que me falta otra información. Que es que tiene esos imancitos, pero en realidad tiene dos sensores, no tiene uno solo. Tiene uno por acá. Que tiene el sentido de giro. Claro. Depende Tiene, en realidad ahí hay dos sensores. A, B y Z. Son dos sensores con un tren de pulso desfasado a 90 grados. Pasado. O sea, es la forma en la que se puede medir no solamente posición, sino además el sentido. Sentido de giro. Correcto. Entonces, yo tengo dos canales, un canal A y un canal B, que están desfasados a 90 grados, son el mismo tren de pulso, pero desfasados, porque físicamente aquí hay dos sensores. Entonces, tengo dos trenes de pulso, por cada uno de ellos tengo un flanco subido y un flanco bajado, que ambos los voy a medir. Así que voy a medir 4 flancos por cada pulso, por cada imancito, por cada uno de los 12, yo voy a medir 4 flancos. 24. Así que 4 por 12 no es 24, es 48. Pero si en una pasada hay 6 nomás. No, hay 12. Ah. 12 mancitos. Por sí. Por vuelta. Por 4. 12 mancitos por 4 flancos. Entonces, eso yo lo mido. Y lo mido en el tiempo. Entonces, yo sé cuántos pulsitos ha pasado en cada vez que yo lo quiera medir. ¿Ok? Entonces, yo le aplico voltaje a eso y me va a decir cuántos pulsos hay. Eso es esta señal que hay acá. Esta señal que hay aquí, fíjense, es el voltaje que yo le voy a aplicar. Menos 5 volts. Y en T igual 1 le voy a aplicar 5 volts positivos. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Yo, en un experimento que dura 4 segundos. ¿Esto tengo un manda? ¿Por qué lo que tiene? Eso es malo. ¿Y cómo? Bueno, Este es. Bueno, Este no es. ¿es un link? Ahí tiene arriba. Sería sin ¿Y ahí se puede conectar el Arduino también? Lee, hace una lectura. El Arduino es el que mide los pulsitos y después se lo envía por puerto serie a Mac. Y ahí Entonces, aquí está. Este es un experimento que dura 2 segundos. Aquí yo le ajusto el tiempo que yo quiero hacer esto. Y esta es la señal de voltaje de menos 5 a 5. Y el cambio va a ocurrir en T igual 1. O sea, esto parte con menos 5 volts. Y en T igual 1 cambia a 5 volts. Y es un experimento que dura 2 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿vieron el motor? Le apliqué menos 5, fue por un lado. Y después le apliqué más 5 en T igual 1 y fue para el otro. Sí. ¿Ok? Y medí los pulsos. Esta es la señal de entrada al sistema de Menos voltaje. 5. Y esta es la señal de los pulsos, que es lo que yo puedo medir. Entonces, yo fui midiendo los pulsos. Cuando le di menos 5 volts, los pulsos fueron decrementando porque fue en un sentido disminuyendo la posición, porque los pulsos en definitiva lo que medían es la posición angular. Los pulsos empezaron a disminuir y cuando le dije 5 positivos, 5 volts positivos, los pulsos empezaron a aumentar. Pero ya estaba por ahí abajo. Entonces fueron disminuyendo y después aumentaron. O sea, esta es la posición angular de esa cosita que está ahí que marca entonces en qué posición angular está. ¿Es como acumulada la posición? ¿Sí?
La posición es justamente la integral de la velocidad. Entonces acumula la velocidad. Si tú miras la posición angular va aumentando en un sentido y después se regresa al otro sentido. ¿Ok? ¿Podemos verlo, no? Yo lo que estoy es midiendo posición. ¿Ok? No mido velocidad. Pero la velocidad no es más que, mira, va en un sentido o en el otro después. La velocidad, ¿qué cosa es? La derivada de la posición. Claro. Entonces, si ya yo tengo la señal de posición, la puedo derivar con respecto al tiempo de la velocidad, de la posición, perdón, es la velocidad. Y a mí lo que me interesa ver es la velocidad. Pero al derivarla, como son pulsitos y hay ruidos y hay cosas, este es el resultado. Eso que está ahí abajo. Esa es la señal derivada de la posición. Entonces, esa señal así está muy complicada de entender. ¿Qué es lo que se hace? Se filtra. Se le aplica un filtro digital, que eso es lo que yo tengo por aquí. O sea, aquí, este bloque es el motor. Recibe el voltaje, entrega la posición y entrega también la velocidad, que si nos metemos aquí adentro, vemos, esta es la lectura de posición, es lo que saca, pero además la deriva y la entrega como velocidad. ¿Ok? Entonces, este bloque recibe el voltaje, me da la posición en grado y me da la velocidad, que es la derivada de la posición. Eso que yo les estaba mostrando era la velocidad por acá arriba, sin filtrar ni nada, pura y dura. Pero ahora la voy a filtrar para tener entonces una señal un poquito más limpia, no este ruido que se ve ahí, que es una cosa fea. ¿Ok? Entonces la voy a filtrar. Este bloque es un filtro en definitiva. Y vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Es lo mismo, el mismo experimento, 2 segundos, desde menos 5 volt a 5 volt positivo. Miren ahora la señal de velocidad. Ya está limpiecita. Tiene su ruidito y su cosa, pero ya está. ¿Esa gotita que está abajo es un ruido que tiene? Sí, eso es ruido. Ah, ya. De hecho, lo puedo repetir y a lo mejor no lo hace. Ah, ya. ¿Por qué ruido? Si lo hace justo ahí mismo es porque tiene alguna cosita ahí. Mira, ahora no lo ves. No apareció. Ahora apareció otro un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, yo tengo un sistema real. Y yo estoy viendo, vamos a ver ahora este gráfico, que es el mismo que estamos viendo. Ahí le quité la posición, simplemente. Ese es el voltaje y la velocidad, exclusivamente. Entonces, fíjense que eso es a una cosa que yo no sé lo que es, le apliqué un escalón. ¿Y qué pasó en la salida? En la salida pasó algo como esto. ¿Verdad? Fíjense que es, si yo me concentro aquí, en este cacho de aquí, que es donde provoqué esta variación, en este cacho de aquí, ¿qué cosa es? Una cosa que hace una exponencial y se estabiliza en un valor. ¿Ok? Entonces, ahora yo tengo la gráfica. Lo que yo les decía, yo mido eso. Yo fui el que apliqué la variación de la entrada. Yo fui el que apliqué los menos 5 volt y después le di 5. Y yo sé en qué momento ocurrió esa variación, que fue en t igual 1. ¿Ok? Entonces ahora yo tengo que medir aquí. Yo tengo que medir esas cosas que le había comentado. ¿Cómo lo hago? No se ve bien. Fíjense, ahí tengo todo esto.
arriba la entrada, no puedo dibujar sobre ella, pero tengo entonces la salida, que es lo que a mí me interesa. ¿Qué tengo que medir? Recuerden, del tabú yo lo tengo. ¿Cuánto vale del tabú? Yo fui el que lo hice. Variación de la entrada. Menos 5 a 5 era, ¿no? De menos 5 a 5. ¿Cuánto es la variación? 10. 10. 10. Ah, 10. Yo fui el que la hice. De menos 5 a 5. Está ahí arriba. Mire, de menos 5 a 5. Ahí está la variación de la entrada. Como el rango. Variación. Yo pude haberlo hecho de 0 a 10. Pero lo hice de menos 5 a 5. Lo podemos hacer de 0 a 10. Pero ahí nos giraría. Sí, se giraría en un único sentido. Un sentido. Pero yo lo quise llevar a estar girando a una velocidad negativa y después a estar girando a una velocidad positiva. Y quise ver eso. Ya tengo delta U. ¿Cuánto vale delta I? Tendría que medir aquí y medir acá. Medirlo. ¿Qué unidad es? 400. Eso está en grados por segundo. Para eso, Simulink me da esta herramienta. Y miren aquí. ¿Cuánto vale eso? Ahí más o menos. Vamos a ponerlo aquí. Y este vamos a poner que ya se estabilizó por aquí. Ya eso, evidentemente, ahí en esos valores está estable. ¿Cuánto vale aquí abajo? Menos 456. Más o menos. 455.8. Vamos a ponerle 456. Entonces, Y de menos vamos a partir de allá porque es llega allá. final menos inicial. Ya. ¿Final cuánto es? Eran 450. 451.6. 452. Positivos. Y acá Positivo. son negativos. Menos 456. ¿Cuánto da eso? Se suma. Eso. 908. 452 908. más 456 más 108. Grados por segundo. ¿Cuánto vale K? K es variación de la salida entre la variación de la entrada. O sea, 908 entre 10, La versión 90,8. de I se dice. ¿Ah? Ah, sí. Eso. 90,8, ¿qué cosa? Grados por segundo por volt. Claro, que está bol y la otra está. Esa es la velocidad que alcanza por cada volt que yo le aplique. Esa es la ganancia estática. ¿Ok? Claro, esa es la ganancia que tiene. K. K. Ahora, necesito medir el T28 y el T63. Y eso está ahí arriba. Claro, esos No, son está los ahí valores abajo. que se supone que llegan al Ah, ¿verdad? Tengo que ver, 28%. Claro. Este es el helio. Claro. pero es el 28 y el 63% de la variación de la salida, de la variación completa. O sea, independientemente de qué valor tiene esto y qué valor tiene esto, es el 28% acá y el 63%
de esta variación completa. ¿Ok? Primero lo calculo. ¿Cuánto sería el 28% de la variación completa? La variación completa era 908. Claro, eso era 0,28 por 908. por 900. 908 es la variación completa. Sería 254. 254. 908, 254, ¿sí? Más o menos. ¿Y el 63%? El doble sería 563. Baja 4. 572. Muy cerca. 572. ¿Ya? Entonces, esto es 254 es lo que tiene que haber desde aquí hasta aquí para poder buscar el 28%. Claro. Y 572 es lo que tiene que haber desde aquí hasta aquí para buscar el 63%. ¿Verdad? ¿Pero en qué valor parte esto? Ay, no. Ah, no, En menos 456. O sea, si yo quiero buscar el valor acá, tengo que a menos 456 sumarle 254 y 572. ¿Ok? Entonces, con este parte en cero. y al 28% sería el I sub 0 más esto que estamos calculando aquí. El I sub 0 sería menos 456 más 254. ¿Se entiende eso? Porque yo tengo aquí 456. menos 456 y acá tengo Menos 450. Más 452. ¿verdad? Entonces a esto le sumo el 28% de la variación, que son 254, y eso da ¿cuánto? Que menos 202. Menos 202. Tengo que buscar por aquí el menos 202. Este que es el 28. Y ahí estaría El 28%. El T28. el T28. Vamos a calcular ya de paso este. I63. ¿Cuánto sería? Sería también menos 456 más los 572. 72. ¿Cuánto es? Ciento... 16. 116. 116. O sea, eso debe andar como por aquí. Un poquito más abajo, pero. Ahora lo vamos a buscar. Ahora lo vamos a buscar exacto. Y ahí ajustamos el plumón. Entonces, el primero que tenemos que buscar es menos 202. Vamos con este. Está bien, porque está con el 100. 116. Vamos a buscar aquí el menos. Mírenlo por acá abajo. 102. Menos 202. Esto está ahí más o menos, porque imagínense, esto ahora. Menos 249. 220. Estamos cerca. Más arriba. Más abajo. Más arriba. Más abajo. Eso quisiera yo. Ahí, bueno, Ah, bueno. 194. Ya, pero andaba cerca, bro. Ay, no, quería dejarlo ahí, 200. Ahí, ese mismo. Ese es el 202, ese es el más próximo que logro Sí. al 202. Estaba cerca del punto que. ¿Ok? Más o menos aquí de fondo.
¿Cuánto vale eso en el tiempo? En tiempo eso vale 1,045, 045. no sé cuánto. Este tiempo es 1,045. Y ese partió de 1, ¿cierto? Y se partió de 1. Muy buena observación. O sea, el T28, ¿cuánto es? ¿En el tiempo? 0,45. 0,45. 0,45. O sea, el T28 es el 1,045 menos 1, porque veo parte en 1. Eso es 0,045. Y ahora busquemos el T63. Tengo que llegar a 116. Vamos a hacerlo con este de acá. Eso de andar como por aquí. Ahí mismo. 116, no, parece que está mal. Más o menos. Es que está bajo el 0, pues, profe. ¿Eh? Está bajo el 0. Es en menos 111. No, es menos. Ah, espera, estoy en menos 82. Tienes razón. Sí, ahí. Y, que estoy viendo el delta y no veo el. Con el de abajo mejor. El de abajo creo que está. Hay que tener que moverlo. Es que se me está Sí, ya lo solapando hice. con el delta. Chucha, no. Ahí. Ah, no. Menos 21. ¿Cuánto era? Tenía que ser 116. Un poquito más. Ahí. Por ahí. No, está en 200. No, ahí está. Pues, Ahí está, ahí mira. está. 117 abajo está. Ah, Bien. Lo que pasa es que no se ve porque ahí se ve. pero estaba hablando en Es este. Sí, está 117. el. No, ok. O sea, lo partí de ella. Y el tiempo es 1.078. Yeah. Y el tiempo 1,078. Así que 1,078 menos 1, 0,078. En realidad es 1,70. Porque está pasado. Más o menos. ¿Ok? Entonces, ya tengo K, tengo el T28, el T63. Ahora calculo tau, que era, ¿cuánto? No sé, T63 menos T28 por 3 medios. ¿Cuánto es eso? Hagan la cuentecita. Así como de la misma del mismo. Esa tabla lo dedujo de la misma función de arriba. Es que de aquí, de estas dos ecuaciones, se puede despejar L y tau. Ya. Es un sistema de ecuaciones, teniendo T28 y T63, puedes despejar L y tau. Y teniendo L y tau, puedes calcular el T28 y el T63. Porque esto que hay aquí es, partiendo del modelo, Correcto. haces esto y con esto dibujas la gráfica. Y ahora estamos, si tenemos la gráfica, haces esto y con eso obtienes el modelo. ¿Cuánto dio esto? Menos 0,072. Menos, no puede ser. T63 más grande. Pero es 0,045 menos. 78 es menos. No, 0,078 menos 0,045. Ah, al revés. Ujú. Dice al revés. Pues entonces, ¿qué hace? Menos 0,045. 0,01. Bueno, 0,5, pero. Ya. 0,01. Y el, que sería el T63 menos tau. El T63, 0,078 menos T63 menos tau. Tau 0,06, ¿no? 68. 0.068. 27. 0,0. 68. El año que se llevó, 68.
Ya. Tenemos L, tau, tenemos K. ¿Cuál es el modelo? K, K por 90.8 por Euler a la menos a la menos 0,068. 0.068 por S sobre 0.01 por S. Más. Siempre es más 1. Sí. Vamos a ver si eso es verdad. Voy a poner aquí el modelo. En MATLAB el modelo sería la K por acá arriba. ¿Cuánto es? 908. No. 90.8. No, 90.8. 90.8. La constante de tiempo, Menos 0,068. no, 0.01. La constante de tiempo. Ah, Tau. 0.01, sí. Tau. Y el retardo de tiempo, Un segundo. no, O tanto uno, no. sé. ¿Cuánto le puso? 0.068. 0.07. ¿Ok? Fíjense, estoy poniendo acá abajo esa función de transferencia que hay ahí. 83,9. ¿Ok? Y a esto le estoy aplicando la misma entrada que le estoy aplicando al motor real. ¿Ok? Y voy a tomar su salida y la voy a graficar aquí junto con la salida real del motor, que es esta. Sí. Se supone entonces que aquí Querían tiene que haber dos gráficos que se solapen. solaparse, esa es la palabra. Espérate, todavía no estaba hecho el modelo. Oh, qué feo. ¿Puede bajar la cortina para que se vea mejor? No. Está perfecto. Es que ese tau, ese retrato de tiempo. El 0,068. Ese retrato de tiempo debió haber estado prácticamente cero. ¿Por qué no me da? Algo mal calculado ahí. El azul sería el modelo. El 63, 28 debería estar casi en el mismo punto. No, debería estar ahí. Entonces. Punto 0,78 menos punto 0.495 esta cosa, ¿no? Esto que me dieron ustedes, ¿Cuál? la constante de tiempo. ¿El de Tau? Sí. T63.078 .078 menos .045 es .033 y eso espérate, por Por 3. 3 medio por 3 medio es .0495. Hay que ver. No, la vaya máquina que tenía ahí al lado. Cállate, güey. La tenía en radianes.
Todo está abajo, profe. Y ahora, Ahí para abajo partió todo. punto 063. Punto 078. 078. Punto Y 078. me dio otro valor ahora. 001. Menos punto 0495. Esto me da punto 0285. Entonces, esto es punto 0. ¿Cuánto? 495. Y el retardo es punto 0285. 895. 49.5. 30. Ah, yo sé por qué. No lo puse entre paréntesis. La diferencia. Sí. Claro, No lo multiplicó. Multiplicó de Ese cada lado. con ese. Miren ahora. Ahí sí. Ahí se parece un poco más. Peñasco de calculadora. A ver, la máquina. A ver, la máquina, por gusto. Tenía que Faltó ponerle un paréntesis. Cero. Claro, es que si no multiplicó por el 3. Multiplicó 3 medios, lo multiplicó por el último. Claro, pues se tiene que hacer. Y ahí está el modelo. Fíjense cómo partimos de la curva, medimos las cosas que había que medir y llegamos entonces al modelo. Que lo pusimos en paralelo con el real, que es el amarillo. Claro. Y claro, no es exacto, porque es una aproximación de primer orden con retardo de tiempo a una cosa real, que es lo amarillo, eso que hay ahí. Amarillo lo veo. Fíjense que lo que yo les decía ayer, la exponencial parte subiendo de golpe. Los modelos de orden superior tienen una guatita, ¿no ven una guatita aquí? Esa es la inductancia de la armadura que la estamos despreciando. Realmente el modelo no es de primer orden, o sea, un motor no es de primer orden, es de segundo orden, porque tiene una inductancia en la armadura. Pero eso la estamos despreciando y asumimos entonces que es primer orden. Primer orden entonces sería así. Pero, como realmente yo sé que si tiene una inductancia en la armadura, mírenlo ahí se ve. Claro, es muy rápida, es muy chirriquitica, apenas hace nada. Pero suficiente como para que haya una diferencia entonces entre la aproximación del modelo y la cuestión real. ¿Ok? Entonces, eso sería el de primer orden. No nos va a dar tiempo ahora a hacerle la próxima clase, se lo haríamos, pero miren ahora cómo sería el de segundo orden. Pindi. O sea, ahora habría que partir de esta curva Hasta que y obtener entonces el modelo. se termina la oscilación. Ya, primero sí. Aquí tenemos prueba. ¿Cierto? ¿Ok? Tienes rapidita. No. Entonces eso lo